Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Allá vamos! Buenas, sí señores, discúlpenme, una quincena más por bocazas de la vida. Sí, no tuvimos la tanda de Game Pass que se suponía que se iba a anunciar durante el día de ayer. Y bueno, también cabe tener en cuenta que a veces no lo dan el primer martes, sino el primer miércoles del mes. Y que además estamos en semana de Xbox Showcase, con lo cual también es bastante probable que parte de esa tanda de videojuegos se acabe dándose en el evento que tenemos este mismo domingo. Pero bueno, si hubiese alguna clase de noticia, hoy por ejemplo, pues lo comentaremos en el vídeo de mañana y punto pelota. Aunque vamos a estar bastante saturadetes porque de hecho esta misma noche tenemos evento de Sony PlayStation, mañana tenemos otro tipo de evento, el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, que por cierto os invito a que vayáis subiendo vuestras partidas de la primera Nintendo Switch a la nube para traspasarlas a esa nueva videoconsola si la vais a comprar de salida, que no se os quede nada en el tintero antes de que quizá os deshagáis de la anterior, pero bueno, ya lo comentaremos. Porque tenemos un mogollón de cosas de las que hablar en el vídeo de hoy, como por ejemplo esto que os estoy exponiendo en pantalla. Se trata de The Witcher 4, en una demostración técnica de cómo lucirá aproximadamente el videojuego una vez se lance, vete tú a saber de aquí a cuántos años vista. Ahora vamos a hablar un poco acerca de ese asunto, porque todo esto que se está mostrando aquí se ve como demasiado avanzado. Vemos a la protagonista, Ciri, pues moviéndose de un lado para otro en un mundo que la verdad se ve prodigioso, se ve absolutamente espectacular y sobre todo pues es una demo basada en eso, ¿no? En lo que corresponde al apartado visual, más que en sistemas de combate o cualquier otro tipo de cosas. Podemos observar un poco lo que son las físicas de nuestro ropaje, de la interacción que tiene el viento, la iluminación y todo ese tipo de cosas sobre nuestro personaje, o por ejemplo el famoso caballo, un caballo que va a tener un sistema de físicas la verdad también bastante prodigioso, al menos según parece, según se nos está vendiendo, con recordatorios y vibras a Red Dead Redemption 2, por ejemplo, entre otros videojuegos. También podemos observar otro mogollón de cosas, como por ejemplo un poco lo que es el sistema de interacciones físicas ambientales, véase cuando a alguien se le caen diferentes elementos al suelo, o cuando alguien pisa un charco, cuando alguien se tropieza con otra persona. Son un poco los diferentes elementos que nos han dejado caer aquí, un poco para mostrarnos ese músculo potencial reactivo que tiene este motor gráfico en todo lo que es la parte de físicas. Y bueno, en el sistema de iluminación pues creo que hay poco que comentar. Es una de las cosas que nunca le ha fallado a Unreal, que siempre han tenido un sistema de iluminación que hace que cualquier videojuego se vea infinitamente mejor aplicando pues un par de capas por aquí y por allá, y debo decir que en eso pues no tenía ninguna clase de duda. Por lo demás, sí, la verdad que luce muy espectacular, el videojuego podría lucir mejor incluso, pero difícil de imaginar. Pero recalco que lo que estamos viendo es una demo técnica. Es decir, el videojuego como tal tiene como objetivo ser como lo que se ha visto aquí. Esto es un gameplay ficticio, básicamente para decir estamos buscando alcanzar estas calidades, tanto a nivel visual como también a nivel de rendimiento, porque el videojuego se tiene que mover pues a unos 60 frames por segundo las consolas PS5, Xbox Series, ¿no? Y bueno, también cabe decir que aunque se vea muy bonito el videojuego, creo que como tal es una calidad de 900p rescalada a no sé si 2K o por ahí aproximadamente, con lo cual mucha prudencia con este gameplay entre comillas que nos han mostrado, porque no es que el videojuego ya esté así de avanzado, no, el videojuego no está así de avanzado. Esto es una recreación posiblemente de unos escenarios que existen y también, por supuesto, de una serie de características como el caballo, la ropa de los personajes y tal, que ya estará pues en ese proceso, pero no lo tomen como referencia que el videojuego tenga un avance en ese sentido, posiblemente hasta 2028 mínimo
mínimo no tengamos el videojuego en el mercado. Recalco, tiene que salir para esta generación, pero también podría ser como Cyberpunk 2077, que salga un poco ya entrando en la siguiente generación de videoconsolas. Y bueno, cabe también dejar aquí caer que yo tengo bastante fe en que el videojuego se va a ver muy bien, se va a ver muy parecido a esto, si no incluso en algunas cosas puede que mejore con el paso del tiempo, porque al final conforme pasan los años la tecnología siempre va jugando a tu favor y siempre te va a ser más accesible conseguir cierto nivel de calidades. Además que este estudio de desarrollo cometió tantos errores con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 que creo que aquí van a intentar no cometer esos errores, cuando además tienes a varias casas de desarrollo detrás y tecnológicas que están vendiendo su imagen y su marca a tu videojuego, así que tienes que cumplir unos estándares. No sé, yo tengo fe en que el videojuego se va a ver muy guapo y que va a ser una auténtica pasada. Tengo, eso sí, cierta desconfianza con este motor gráfico precisamente porque más allá de los grafiquitos, y siento mucho, a alguno esto le ofende, Unreal tiene un problema, sus mundos no son reactivos. Los mundos visuales de Unreal son una pasada, pero la realidad es que luego lo que es la reactividad de mundo, también que haya consecuencias y ese tipo de cosas, es un cero a la izquierda. En realidad sus videojuegos siempre tienen muy buena reactividad, digamos, ambiental. La luz, lo que son los reflejos en el agua, todo eso siempre se ve muy bonito bajo este motor gráfico, pero luego a la hora de la verdad son videojuegos como muy encorsetados todos. En fin, vamos a ver si con este salto acaba mejorando un poco todo eso y tenemos más profundidad ahí. Pero en fin, eso ya lo comentaremos más adelante. Queda muchísimo tiempo para que eso acabe sucediendo y mientras tanto tenemos que comentar otra serie de noticias y unos rumores bastante potentes. ¿Qué tal os suena una asociación potencial entre Ubisoft y Microsoft tanto para Game Pass como para nuevos acuerdos de marketing que en el pasado ya han tenido con muchos videojuegos pero que parece se estarían reforzando todavía más? Esto ha salido de varios servidores de Discord y bueno, Ingus y compañía han dejado caer, han comentado que parece ser videojuegos como Avatar, Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Star Wars Outlast o por ejemplo incluso suena Assassin's Creed Shadows podrían estar llegando a Game Pass dentro de unos meses. No se sabe exactamente cuándo, por favor no me preguntéis cuándo va a llegar, no lo sé, ojalá pudiera decíroslo, simplemente os comento el rumor de que todos estos videojuegos se están negociando para llegar. El punto, Assassin's Creed Shadows me parecería una cosa muy loca, principalmente porque es un videojuego que se ha colocado en todas las listas de grandes ventas del año y por favor que nadie se me ofenda con esto, estoy dando un dato, no una opinión. En los informes de Circana, en los informes de Europa, Assassin's Creed Shadows aparece en el top 5 de videojuegos más vendidos, no de jugadores, sino de más vendidos. Y esto la verdad que no sería la primera vez que Game Pass lo hace. Videojuegos como por ejemplo Expedition 33 salieron día 1 y son un éxito en ventas, así como muchos videojuegos de Sega, mismamente Metaphor, acaba de llegar a Game Pass y es un top ventas también. O sea, la verdad que no me sorprendería, pero me parecería una jugada bastante salvaje por parte de Microsoft para reforzar la suscripción. Y oye, pues la verdad que chapó por ellos. Además que serían videojuegos que llegarían incluso al plan estándar, porque no se trataría de videojuegos día 1, lo cual me hace un plantel bastante fuerte, la verdad. Y el caso es en que cuanto a acuerdos de marketing, también se comentan que videojuegos del estilo Splinter Cell y grandes de los próximos anuncios de Ubisoft no tendrían siquiera lugar en un evento propio, sino que los emplazarían al evento de Microsoft. Esto último cogedlo un poco con pinzas porque realmente Microsoft siempre ha tenido algún juego de Ubisoft entre manos, o sea, creo que Star Wars Outlast también lo presentaron ellos el año pasado, también tuvieron su propio espacio, no es algo de extrañar como quien dice, pero parece ser que se están apuntando todos esos grandes lanzamientos que la compañía francesa tiene previstos en los próximos años. Y bueno, si sois fan de esta casa, si sois fan de Ubisoft, estad atentos al evento de Xbox y estad atentos a los anuncios porque tendrán mucho que decir. Parece una asociación muy fuerte con el paso de los años que todavía se va a reforzar aún más. Y si además me traen todos estos videojuegos a Game Pass, alguno de ellos lo tuve que dejar por el camino, pues la verdad que todo el mundo podrá probarlos y sacar conclusiones. Sin embargo, ahora tenemos que cambiar de tercio porque se ha anunciado oficialmente, ahora sí, un evento de Sony PlayStation, un State of Play para el día
de hoy. Sí, es oficial, será a las 11 de la noche, horario peninsular español, 10 en Canarias, echada en torno a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, horario Ciudad de México. Algunos se me queda un poco pillado de semo. ¿Por qué dices el horario de México? Pues mira, porque hay gente que me ve al otro lado del mundo y me gusta que tengan al menos una vara relativamente más cercana para poder situarse en ese sentido. Pero bueno, se trata de empatía, ¿no? Bien, este evento al fin y al cabo es algo que no debería de pillaros de sorpresa, porque básicamente Jeff Grubb ya lo comentó hace unos días. Dijo: a principios de junio tenéis un evento de Sony y PlayStation. Los rumores que dicen que este año no se celebra evento son mentiras. Y bueno, lo transmitimos en este canal y finalmente otra vez volvió a acertar. Yo sé que hay gente que os da como cierta ansiedad que mencione a Jeff Grubb como fuente, porque en el pasado avisó de cosas bastante incómodas y hay gente que os dijo que no lo creyeres, que todo lo que dice es mentira. Ya. Todo lo que tú quieras. Si te quedas con un fallo que tiene entre 20.000 aciertos, pues por supuesto las cosas siempre van a ir así, pero yo lo siento mucho. Acierta más que falla, y en este caso ha vuelto a acertar, pues habrá que darle su merecido rédito. Además, si tú prefieres creerte a un cornudo que te dice que no va a haber un evento de Sony y PlayStation y finalmente lo hay, pues tú verás, cada uno se fía de quien quiere, y en este caso he traído buena información al canal. Bien, el evento va a durar unos 40 minutos aproximadamente. Será un evento que parece no va a estar tan enfocado en videojuegos propios. Recalco que el evento sea básicamente vendido como de grandes desarrolladores de todo el mundo, de grandes videojuegos que van a llegar a PlayStation 5. Esto pues lo que me lleva es a deciros que si esperáis videojuegos exclusivos y tal, tengáis las expectativas establecidas en el justo punto y medida. Porque normalmente cuando Sony te va a vender su nuevo catálogo de videojuegos, específicamente te dice: oye, vamos a enseñar nuestros próximos grandes títulos en los que hemos estado trabajando y bla bla bla. Pero es que no te están diciendo eso. Es decir, aquí esperaros baby steps, esperaros, yo qué sé, esperaros, a ver, lo digo un poco de coña, pero me refiero que va a haber mucha third party, que va a haber mucho videojuego multiplataforma tal y que cual, y a lo mejor pues le dan espacio a algunos de los videojuegos que ya tienen anunciados este año, aunque hay un rumor de última hora muy interesante que vamos a comentar a continuación, porque sí que podría haber una revelación propia y que de hecho sería de una de sus más grandes franquicias, pero por todo lo demás recalco, 40 minutos mayormente de videojuegos pues para básicamente todo el mundo. Sin embargo, en cuanto a título propio y exclusivo, se está hablando de una gratísima sorpresa, que sería la llegada de un nuevo God of War. Pero no un God of War de los últimos que hemos visto, y aunque tendría un aire clásico, tampoco sería de los tradicionales, sino que se trataría de un proyecto más pequeño estilo Metroidvania. Sí, estáis escuchando bien. Imaginaros un God of War en la etapa griega, pero un poco con el estilo del Prince of Persia Lost Crown. A mí eso me suena a una auténtica fantasía. ¿Qué queréis que os diga? Prince of Persia Lost Crown yo lo considero uno de los más grandes infravalorados del pasado año. Es un auténtico juegazo. Pues si me hacen algo relativamente similar con God of War, se puede enmarcar un tanto impresionante. Los rumores apuntan a que esto está sucediendo, a que esto se está creando. No se sabe si se anunciará hoy. También se dice que estaría situado antes del God of War original, con lo cual tenemos mucha historia que recorrer. Pero hay muchos más rumores, como por ejemplo que hoy también se podría anunciar el regreso de Final Fantasy Tactics. Sí, un remake que en este caso podría tener un poco el aspecto del videojuego que ahora mismo os estoy dejando en pantalla, Triangle Strategy, un videojuego un poco de ese corte 2.5D, arreglado un poco con esta tecnología que con el paso de los años se le ha cogido tantísimo cariño a través de videojuegos como Octopath Traveler y demás, y bueno, pues estaría llegando también a este State of Play, aunque el videojuego se lanzaría de manera multiplataforma, según nos ha comentado también nuestro compañero Éxtasis. Hablaríamos de que el videojuego estaría disponible en PlayStation 5, en Xbox Series X y S, en Nintendo Switch y por supuesto también para el PC. Esta misma información que nos deja caer por aquí habla de que el videojuego estaría disponible este mismo año. Anuncio y lanzamiento durante los próximos meses. La verdad que sería una auténtica fantasía después de muchísimos rumores. ¿Y qué hay de la posibilidad
casualidad de que se anuncia Resident Evil 9? Me preguntaréis más de uno. Pues bueno, Dash Golem ha comentado un poco acerca de este asunto y tengo que empezar a poner también muchos matices a lo que os he ido comentando durante las últimas semanas. Por lo visto, el acuerdo de Sony y Capcom con la saga Resident Evil se acabó el año pasado, en el sentido de lo que es el marketing comercial, que cada videojuego de la saga Resident Evil se va a negociar en temas de marketing caso por caso, que los videojuegos estos ya no están tan atados a PlayStation. ¿Pueden anunciar Resident Evil 9? Pueden hacerlo. ¿Se lo puede llevar el Doritos? También. Puede ser que unos anuncien el 9, otros anuncien el remake del 5 por separado. Perfectamente. Parece ser que la atadura con Sony se acabó el año pasado. Así que ya veremos, pero ya no tenemos tanta garantía de que tengamos que esperar un evento de Sony para que este videojuego acabe teniendo alguna clase de revelación. Y ojo, porque para cerrar el vídeo vamos con mi noticia favorita del mes. Yo la panzada de reír que me he pegado cuando he visto esta noticia es que no ha sido ni medio normal esta mañana. El videojuego este que sale la semana que viene, el Mind's Edge, estamos hablando del nuevo videojuego del creador de GTA. Por lo visto, dos de sus mayores ejecutivos, el director financiero y el asesor jurídico, se han ido del estudio. Una semana antes de que se lance el videojuego, su director financiero se ha ido. Pero que se ha alargado, que no es una finalización de contrato ni nada, es que ha dicho adiós. Yo cuando he visto esto digo, hostias. Yo, de verdad, no es por hate, que es que hay gente que dice que es que le tengo hate a este videojuego. Ya sabéis que yo cuando veo ciertas cosas en algunos videojuegos es que digo, algo no me huele bien, no sé el qué es, pero es que hay demasiadas cosas aquí que no me huelen bien en este título. Un título que se muestra este año, para salir este año, que te dicen que es de mundo abierto, pero que el mundo abierto llegará más tarde. Que al principio es lineal, pero que luego más tarde este año te meten parches para que sea mundo abierto. Yo digo, uff, es que estoy viendo demasiadas cosas raras aquí. Pero es que ahora cogió el director financiero y se ha alargado con otro. Y digo, tío, esto parece la mítica de coge el dinero y corre. No sé. Yo no tengo reservado este videojuego, ni qué decirlo. Ojalá de verdad sea como en su momento cuando me olía mal el Silent Hill 2 Remake y al final acabó siendo, para mi gusto, uno de los mejores videojuegos del año pasado. Pero es que no tiene pinta, no sé, ya la semana que viene os voy dando toda la actualidad sobre este título, pero es que la noticia esta a mí es que ya digo, uy, no sé, han hecho un abandones de manual, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás que hemos abordado en este vídeo. Nos vemos esta noche en el directo si no me pasa nada y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.